Bueno, ¿cuál es la diferencia de activo financiero e instrumento financiero? El activo financiero pues, es el activo intangible que da derecho a recibir ingresos al comprador, que se denomina propietario, de parte del vendedor, quien es el emisor. Mientras que el instrumento financiero es un contrato que da origen a estos activos financieros. Piden 5 ejemplos de activos financieros. Entonces uno es el efectivo, que normalmente son las divisas. Pero hay que tener en cuenta que no toda moneda extranjera se considera una divisa. Para eso tiene que cumplir 3 requisitos. 1, estabilidad relativa. 2, ser aceptada como un activo de reserva. Y 3, ser aceptada para transacciones internacionales. Los ejemplos típicos que tenemos de divisas son los dólares americanos, el euro, la libra esterlina y los yenes japoneses. El segundo ejemplo de activos son los bonos, que son valores de deuda emitidos por entidades públicas y por entidades privadas luego de hacer algunos procedimientos que los avalen para poder emitir bonos. Las acciones, que es la adquisición de compra de parte de una compañía. Los TIDIs, que son títulos de devolución de impuestos, que se consideran desmaterializados porque no se emiten títulos físicos y sirven para cancelar los impuestos de la DIAN durante el año siguiente a la emisión de los mismos títulos. Por último, están los forward. Los forward son contratos donde las partes se comprometen a intercambiar un monto específico de monedas en una fecha futura a una tasa determinada. No confundirlo con los contratos de futuros, que son acuerdos para hacer una entrega, el que está en la posición corta, así se conoce, o aceptar la entrega, que se conoce a la persona que está en la posición larga, en una fecha posterior de una cantidad fija de activos financieros de una calidad específica y en un sitio y a un precio determinado. ¿Cómo se clasifican los activos y qué características tienen de acuerdo con la NIF? Se clasifican en instrumentos de deuda, acciones y de renta fija. Los instrumentos de deuda estipulan una cantidad fija a pagar durante un tiempo determinado. Por ejemplo, el préstamo bancario. Esto genera un activo financiero para el banco y un pasivo financiero para el deudor. Las acciones, que como vimos son inversiones en sociedades, no garantizan una rentabilidad y depende realmente del resultado de la empresa y de la gestión de la administración. Se consideran inversiones de riesgo alto, por lo cual se espera un rendimiento igualmente alto. Las de renta fija generan rendimientos fijos que se pactan desde el comienzo y el ejemplo clásico es el CDT. Son inversiones de riesgo mínimo y por lo tanto rentabilidad mínima. Normalmente la rentabilidad real en algunas ocasiones apenas logra cubrir el valor del dinero en el tiempo, que es la inflación. En países como Japón, inclusive a veces este rendimiento llega a ser negativo. ¿Cómo se presentan los instrumentos financieros? Entonces, si son convertibles en dinero a menos de 90 días, se clasifican como corriente y en el equivalente de efectivo. Los convertibles a más de 90 días se clasifican como activo corriente en activos financieros y los convertibles a más de un año o se presentan entre los activos no corrientes como activos financieros. Su valoración o evaluación se hace a través del método de costo para aquellos activos de corto plazo y consiste en comparar el costo en libros con el precio de mercado, si existe, o con el valor intrínseco, mientras que los de largo plazo se evalúan a través del valor razonable, que no incluye el costo de transacción para su valoración, ya que dicho costo fue contabilizado en el registro inicial. Para ello hay 3 técnicas: el enfoque de mercados, que utiliza los múltiplos; el enfoque de ingreso, que lo que hace es utilizar los flujos de caja futuros descontados a presente; y el enfoque de costos, que evalúa el costo de reponer el activo. ¿Qué se debe revelar sobre estos activos financieros? Primero, se colocan el resumen de las políticas contables referentes a ellos, se manifiestan las bases usadas en su medición o evaluación, se presenta información relevante para entender mejor dichos activos, se muestran cuánto es el valor en libros y su clasificación dentro del plan de negocio, y muestra una información específica de cuándo se usa el valor razonable, es decir, qué tipo de metodología o de técnica utilizó para poderlos evaluar o valorizar. Ok, muchísimas gracias por la atención.